En marzo de este año, Estados Unidos le ordenó a Chevron, la compañía energética más grande del mundo, que terminara sus operaciones petroleras en Venezuela y que se retirara completamente antes de abril. Según el plan original, eso significaba que la exención de sanciones petroleras de Estados Unidos hacia Venezuela llegaría oficialmente a su fin. Luego, Trump anunció que impondría un arancel del 25% a los países que compraran petróleo y gas natural venezolano. Aunque aparentemente el objetivo era Venezuela, en realidad la medida golpea directamente a China. Como el mayor comprador de petróleo venezolano, un arancel del 25% implicaría un impacto serio en la industria energética china. Sin embargo, sorprendentemente China no solo no detuvo sus importaciones de petróleo venezolano, sino que el volumen importado aumentó. Según los datos, en marzo del 2025, las exportaciones diarias de petróleo de Venezuela hacia China podrían alcanzar 400,000 barriles, marcando un récord desde junio del 2023. Entonces, ¿por qué Trump decidió imponer sanciones al petróleo venezolano tras asumir el cargo? ¿Y por qué China se atrevió a ignorar esa prohibición? Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a nuestro canal para recibir nuestros últimos videos. Ahora sí, entremos en el tema. Todos sabemos que Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. Según datos publicados, las reservas del país alcanzan los 300,000 millones de barriles, el 18% de las reservas mundiales. De acuerdo con la OPEP, en enero del 2025, la producción diaria de crudo en Venezuela llegó a 1.031 millones de barriles, un aumento de 33,000 barriles respecto al mes anterior. Como el país con mayor producción petrolera del hemisferio occidental, su producción ocupa el quinto lugar mundial, representando el 3% del total global. Lógicamente, Venezuela debería ser un país rico gracias a la exportación de petróleo. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. A pesar de su abundancia petrolera, el país no ha logrado salir de la pobreza. Incluso cuando su inflación cayó al nivel más bajo en 12 años, sigue siendo sumamente alta, muy por encima del promedio regional. Tras investigar, encontré que una de las razones principales de esta situación es que Estados Unidos completó su revolución del petróleo de esquisto, lo que provocó un aumento brusco de su producción y una reducción significativa de sus importaciones. Desde 2016, cuando Estados Unidos, el mayor consumidor y comprador mundial de petróleo, recortó sus importaciones, el mercado global se vio inundado de suministro. Los precios cayeron rápidamente y Venezuela fue golpeada con fuerza. En 2017, para proteger su industria energética, Estados Unidos impuso duras sanciones a la industria petrolera venezolana y amenazó con sanciones secundarias a otros países que la apoyaran. Eso hizo que la producción diaria venezolana pasara de 1.9 millones de barriles a solo 350,000 en 2020. Durante años, el petróleo representó casi un tercio del PIB venezolano, y más de la mitad de sus ingresos fiscales dependían del petróleo. Pero ante las sanciones de Estados Unidos, Venezuela nunca cedió, y en 2019 incluso rompió oficialmente relaciones diplomáticas con Washington, algo casi inaudito. Más tarde, con la llegada de la administración Biden y las sanciones occidentales a Rusia, el suministro global de petróleo se vio afectado y Estados Unidos decidió acercarse nuevamente a Venezuela. A finales de 2022, Estados Unidos permitió a sus empresas extraer petróleo en Venezuela. Las compañías estadounidenses produjeron cerca de una cuarta parte del petróleo venezolano y un tercio de sus exportaciones. A simple vista, parecía que no había nuevas sanciones. Pero el objetivo real de Estados Unidos era adquirir control sobre el petróleo venezolano. Sin embargo, si Trump regresaba al poder en 2025, el Departamento del Tesoro exigiría que las empresas estadounidenses abandonaran completamente Venezuela a más tardar en abril. Entonces, ¿significa eso que las sanciones habían terminado oficialmente? En realidad, la decisión de Trump de cerrar la exención de sanciones fue una cortina de humo. En marzo,
Trump firmó una orden para sancionar a países que importaran petróleo venezolano. Consideran a Venezuela un país hostil y por eso aplican sanciones secundarias. Desde abril, todo país que compre petróleo venezolano enfrentará un arancel de hasta 25%. Trump también acusó a Venezuela de enviar criminales y elementos violentos a Estados Unidos. Frente a esto, Venezuela condenó duramente la medida calificándola de ilegal y arbitraria. Pero los expertos económicos señalan que, aunque aparentemente Estados Unidos sanciona a Venezuela, en realidad está sancionando a China. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano es más importante para China que para cualquier otro país. China ha sido el mayor comprador de petróleo venezolano por años. Para 2024, con una producción de alrededor de 735,000 barriles diarios. El 68% del petróleo venezolano se exportaba a China, unos 500,000 barriles por día. Además, China lleva años invirtiendo en el sector energético venezolano. Y cuando esas inversiones entren en plena operación, la proporción será aún mayor. Es evidente. Bajo el nombre de sanciones a Venezuela, Estados Unidos busca restringir las importaciones de petróleo de China. Trump ya había impuesto un arancel del 20% a los productos chinos y otro del 25% al acero y aluminio, con un 25% adicional por importar petróleo venezolano. La carga total alcanzaría hasta 45%, o incluso más, y el acero y el aluminio podrían llegar a 70%. Trump apuesta a presionar a China a través del petróleo venezolano. ¿Pero renunciaría China? No. Como socio estratégico de Venezuela, China y Venezuela trabajan desde hace años con el modelo petróleo por préstamos. China es el mayor consumidor industrial del mundo, con una industria manufacturera que representa más del 30% del total global. La energía es vital. De 2007 a 2017, China invirtió más de 55,000 millones de dólares en Venezuela, gran parte de ello en petróleo. China no está dispuesta a abandonar a Venezuela. Así que al anunciar Estados Unidos los nuevos aranceles, lo que hizo China fue aumentar sus importaciones. En marzo, según la aduana china, Venezuela podría alcanzar 400,000 barriles diarios, récord en casi 2 años. China sabe que, compre o no compre, Estados Unidos encontrará excusas para subir aranceles. Por eso, China también está preparada para responder. Ha impuesto aranceles del 10 al 15% en sectores energéticos y agrícolas estadounidenses, afectando incluso a 711 productos agrícolas. Las exportaciones de autos estadounidenses a China cayeron hasta 70%, presionando duramente a los fabricantes estadounidenses. Y al final, los mayores perjudicados son los consumidores de Estados Unidos. Un arancel del 25% significa que los estadounidenses pagarán 5.2 mil millones de dólares extra en gasolina al año, y 260,000 trabajadores petroleros en Texas corren riesgo de perder su empleo. Al mismo tiempo, Brasil y Argentina anunciaron que se unirán a la red de cooperación energética China-Venezuela. Ingenieros chinos instalan cables submarinos y construyen una nueva ecología económica con el modelo de infraestructura más energía, lo que ha impulsado un aumento del 67% en las exportaciones no petroleras de Venezuela. Una transición que rompe con la maldición de los recursos. China ya diversificó su suministro global de energía. Importa 46 millones de toneladas desde Rusia y firmó un acuerdo energético masivo con Arabia Saudita de cientos de miles de millones. No depende de un solo país y no teme sanciones unilaterales. Para China, está claro. Está lista para enfrentar a Estados Unidos. Y no solo Estados Unidos bloquea el petróleo venezolano, también bloquea el iraní. En marzo, el Departamento del Tesoro anunció restricciones para empresas chinas que importan petróleo de Irán. Alegan que la llamada flota oscura de barcos viejos ha movido crudo con descuentos de Irán y Rusia, y acusan a algunas empresas de financiar indirectamente a grupos armados. Entonces, sancionaron un terminal portuario chino que recibía crudo iraní.
Estados Unidos se acerca cada vez más a la cadena energética china, intentando presionar por todos los flancos. La pregunta es, ¿podrá bloquear realmente estas fuentes de energía? Para no perderte nuestros próximos proyectos y actualizaciones, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Seguiremos trayéndote contenido interesante y actualizado.